Bueno, buenas tardes, queridos oyentes, en esta fría tarde bogotana, al menos fría mientras estamos grabando el podcast. Esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Yo soy Randy Mora y presento a mi compañero de lucha, José Rosero. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Llevamos ¿cuánto tiempo sin grabar, Randy? Bueno, pucha, yo creo que me digas qué carajos pasó para que llevemos casi 2 meses sin haber presentado capítulo nuevo. Pues estábamos sumergidos, Randy, pero sumergidos profundamente en tequila y mezcal, porque estuvimos en México. México, sí, ¿verdad? Ups, se me pasaba ese ligero detalle. Es que fue una laguna de 1 mes y medio, Randy. Estuvimos en México presentando en la Feria del Libro de Guadalajara, precisamente presentando un proyecto muy bonito que, pues, cuéntanos así rápidamente. Un libro grandioso que hicimos con Casa Tinta que compila 33 ilustradores colombianos que se llama Desde Adentro Hacia Afuera. Fue un tema como el concepto general del libro era el espacio. Estaban invitados varios de nuestros amigos ilustradores y gente que ha trabajado mucho en el tema y construimos ese libro y lo presentamos. Y un poco para entender, México es como una de las grandes cunas de la ilustración latinoamericana. No estamos hablando en broma del asunto de las fiestas y las borracheras, pero sí se hacía mucho trabajo durante el día, ¿no, Randy? Sí, ciertamente. Entonces ya estrenamos un correo electrónico para nuestra audiencia. Que tiene un nombre muy creativo. Sí, muy ocurrente. ilustracionpuraydura@gmail.com. Ahí nos pueden escribir sugerencias, comentarios, quejas, insultos, lo que se les ocurra para, pues, mejorar nuestro espacio. También tenemos un nuevo espacio en Spotify que es un playlist. Pueden buscarnos como Ilustración Pura y Dura Soundtrack. Ahí pueden encontrar todas las canciones que hemos ido poniendo a lo largo de la historia de nuestro podcast. Y como lo prometimos antes de las lagunas que nos produjo el mezcal, en el último programa prometimos tener un invitado, Randy. ¿Esta vez quién es? Conseguimos, después de muchos esfuerzos, de muchos marranitos explotados, de muchos sueños aplazados. Fue un movimiento de influencias bastante fuerte. O sea, tengo la lengua raspada de tantas suelas que nos tocó lamer para poder conseguir finalmente este invitado. Y es que no es cualquier persona, es nuestro gran amigo y muy admirado Adalberto Beto Camperos, o electrobudista. Así que bienvenido, electrobudista. Hola Randy, hola José, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá en estos magníficos estudios de Casa Tinta, aquí con todo este despliegue de equipos, de tecnología. Tiene impresionado todo como la solvencia de toda esta logística. Cuéntanos por favor si te salió bien lo del camerino y demás, tu nombre está bien escrito en la estrella. Sí, la estrella quedó súper bien pintada y pues todo lo que yo pedí, así como los masmelos en los sombreros, los gatos, las rosas. Sí, el camino de rosas llegó, sí, todo estuvo perfecto, impecable. Todo las aguas de diferentes manantiales. Sí, todo llegó perfecto. Y sí, estuvo a las expectativas, muchas gracias. Eso está muy bien porque es así como tratamos a nuestros invitados, Beto. ¿Qué nivel? Bueno, ya para empezar, una gran pregunta que me hace todo el mundo respecto a ti, Beto, y es ¿por qué electrobudista? Mi nombre original de cédula es Adalberto Camperos, que no es un nombre muy pegajoso, más bien es un nombre complicado, un nombre raro. Cuando yo era un artista emergente y mi nombre en internet era adalbertocamperos.com, pues tenía muy poco tráfico, sí, porque nadie se acordaba de un nombre tan largo y tan complejo. O sea, si ya era difícil posicionar Adalberto, sí, Adalberto Camperos era aún más difícil porque pues es un nombre muy extraño. Entonces siempre estuve a la búsqueda de un nombre artístico como más catchy, más eficiente, sobre todo como para la difusión. Y llegué a electrobudista como en un momento de inspiración, de creación. Y el nombre tiene un concepto muy interesante que es pues básicamente el del oxímoron, ¿no? La contradicción. Entonces lo electro por un lado es esta cosa vertiginosa, ágil, digital que todo el mundo quiere tener en el mundo contemporáneo, y lo budista es toda esta parte contemplativa, tradicional, ancestral que se mezcla, pues como todo el mundo quiere estar en la playa
sin internet, pero al mismo tiempo quiere estar conectado y saberse todos los memes del último momento. Y eso es imposible. Entonces, o tú estás conectado y estás en el vértigo total, o estás desconectado en el ritmo de la naturaleza. No puedes estar en las dos al tiempo. Pero en el arte sí puedes. En el arte sí puedes hacer una obra de arte que te combine esas dos cosas. Y ese es el concepto detrás de electrobudista. Por eso es como los contrastes. Sabemos que Beto también tiene redes, le decimos Beto aquí de cariño, tiene redes donde publica su trabajo para que lo sigan, entonces dinos cuáles son las redes que te estás usando. Entren a electrobudista.com para ver el trabajo de ilustración. Igualmente ahí encontrarán todos los links a las redes sociales. En Instagram @electrobudista, en Twitter @electrobudista, Facebook lo mismo. Es muy fácil, Google Electrobudista y encuentran toda la información. Y están también los archivos de las redes sociales del Jurásico, como Flickr, sí, donde habían dinosaurios todavía, y entonces eso todavía existe, ¿no? Todavía está ese material colgado de hace 10, 15 años, y lo pueden consultar ahí entrando a la página electrobudista.com. Yo creo que ya esas páginas y esos perfiles les está cayendo ámbar, ya se están cristalizando para ser descubiertos eventualmente. Hacerle clonación. Ajá. Bueno, son fosilizables las cosas de Flickr, ¿no? Otra cosa que queríamos comentar es sobre el playlist del día de hoy. ¿Cuál es, Randy? Bueno, el playlist de hoy van a ser canciones en las que hay una suerte de conversación. Esa es la premisa básicamente. Y de paso, pues si quieres hablamos una vez de lo que va a ser el tema de hoy. Bueno, el capítulo se llama Locademia de Ilustración. Vamos a hablar del lugar de la ilustración en la Academia Colombiana, cómo surgió, en qué está, y pues obviamente con la ayuda de Beto vamos a intentar desenredar esta madeja para entender qué es lo que está pasando con la ilustración en este momento, en ese aspecto. Importante, la invitación a Beto también es porque él pues ha estado prácticamente en este tema desde que no era nada, el tema de la ilustración. Entonces, y también ha dado bastantes clases, ha sido profesor en la universidad y hemos dialogado, discutido sobre el tema de ilustración y artes y su como fundamento y sobre todo su relevancia en el mundo contemporáneo durante los últimos 15 años más o menos, ¿no, Beto? Sí, más o menos. Entonces, por eso Beto está aquí, por eso vamos a arrancar un poco preguntándole ya a nuestro invitado, para que no nos escuchen tanto a nosotros, es ¿cómo era ese contexto de la ilustración hace 15 años? Uy, claro, pasando? Sí, entonces te digo que era el Jurásico. Piensa en el año 98, lo que era tú llegar y decirle a la gente, a tus amigos, a tu familia, hola, quiero ser ilustrador, ¿sí? Es una cosa como absurda, eso es lo mismo que decir como, hola mamá, voy a ser astronauta. Sí, como ¿qué? Sí, una cosa muy, muy, muy loca. Y todo también, pues en medio de lo cerrado que es un país como Colombia, ¿no? Pues era una cosa muy de nicho, ¿no? Muy de gueto y nada comparado con lo que es ahorita. O sea, pues yo recuerdo claramente que incluso cuando he ido a hacer vueltas de banco me preguntaban, oye, ¿y tú cómo así que eres ilustrador? Porque ni siquiera entendía el concepto de ilustración, no era familiar, y yo no, pues yo decía ilustrador, sí, es un trabajo aparte que tengo como de hobby. Pero entonces es empezar a educar y a empezar a entender que ni siquiera una conciencia del concepto de ser ilustrador existía acá. Cabe notar que era un momento en donde se veía, si se veía algo de ilustración, se veía en las carreras de diseño gráfico, ¿no? Y lo que tenemos aquí, Beto y yo, en común es que no estudiamos diseño gráfico, sino artes. Y entonces en artes no era ni siquiera un extraterrestre, ¿no, Beto? Sí, eso era como lo menos de lo menos. Yo siempre digo que lo único que es menos clasudo o de menos jerarquía que un ilustrador es un mimo. O sea, el resto, o sea, culturalmente no está en ningún punto. ¿Sí? O sea, el más cercano es una tibieza y como un punto incómodo ahí, como que está cercano al que hace cómic, pero es que el que hace cómic siempre fue marginal. En cambio, el ilustrador nunca ha querido ser marginal, pero está en el margen mal y es muy difícil desmarcarse, y pues desde esa época era así. Dentro de la academia, lo que era ser ilustrador era como una materia, y todavía lo es, aislada dentro del diseño gráfico, por ejemplo. Una o dos materias dentro de un programa grande, pero nunca se consideró ni se ha concebido como un programa académico completo, ¿sí? Y es justamente la razón por la que traemos este tema aquí a Coalición, porque es el nacimiento, prácticamente en ese momento, de todas las inquietudes que hasta ahorita nos tienen moviéndonos, y de hecho que implica la creación de esta casa, del podcast, de las discusiones, de lo que implicó ir a México, etcétera. La gente, el pelado de 15 años que está en el colegio y quiere hacer una carrera creativa,
casi siempre su aproximación al arte es por la ilustración, es decir, le gustan los pósters de las bandas, le gustan las carátulas de los videojuegos, los cómics, y es un tipo que dibuja, y entonces como que en la casa le ven que tiene cierto talento más o menos ahí para el dibujo, y entonces el man insiste y se mete a una carrera, pero no existe esa carrera ni esa tradición como para uno decir voy a ser dibujante, voy a ser ilustrador. Entonces todo el mundo en Colombia que tiene esa vocación o ese interés le toca escoger en un punto de decir, bueno, me vuelvo artista o me vuelvo diseñador gráfico, pero no hay forma de escoger eso. Entonces claro, todos los manes llegan ahí como con una expectativa extraña y se chocan con una realidad completamente diferente. Y es que es como una lucha dentro de una lucha, porque de hecho ya proponer de alguna manera, o al menos en mi época, en mis tiempos, la idea de ser diseñador gráfico ya era subversivo de algún momento. Entonces imagínate ser ilustrador, o sea, no sé, era lo verán, peor sí, que es subversivo. como una escala inferior en la pirámide creativa de alguna manera, o no sé, así lo veía. No, y lo sigue siendo en mucha forma, porque fíjate que ni siquiera existe una carrera profesional para eso, ¿no? Es como, pues una metáfora que usan mucho los artistas de cómic y creo que se aplica, es como una trinchera. Es un lugar donde todo el mundo cae, pero a dar la pelea. Igual vale aclararle a nuestra audiencia que no vayan a pensar que estamos deprimidos ni que tenemos un complejo de inferioridad aquí. O sea, la historia tiene final feliz. La cosa es que estamos intentando entender de dónde salió todo esto y qué es lo que está pasando con el oficio en Colombia en este momento. Cabe resaltar que Beto, dentro de lo que conocí de su trabajo, lo primero que supe de su existencia, pues vos estabas en una carrera de artes donde había gente pues que quería dedicarse a las artes plásticas, evidentemente, pero había unos extraños extraterrestres atrincherados que tienen nombre, ¿no? Nombre propio, y que querían trabajar ese tema. ¿Cómo hicieron ustedes para empujar de alguna forma o abrir la puerta dentro de esa facultad para que, y no me refiero solo a la Facultad de Artes de la Javeriana, porque seguro esto se replicó en muchas otras universidades, pero cómo hicieron ustedes para empezar a tratar de empujar eso para que por lo menos ahorita en esa facultad y en otras se abriera por lo menos el tema, se conociera, se volviera real, se discutiera? Pues son varias cosas esa pregunta. Mira, por un lado, la respuesta rápida es a las patadas, ¿no? Porque todo se hace así. Tú hablas de empujar, y cómo es empujar, pues literalmente es empujar, ¿no? Es dar una lucha de tú creer en un tipo de imagen o en un tipo de forma de hacer las cosas que no es fácil, ¿sí? Y ya por otro, como la reacción o la reticencia de las academias a la ilustración, en parte yo creo que tiene cierto fundamento, porque mira, si tú analizas la ilustración, y ahí es donde ya entraríamos como a polemizar, si ustedes qué piensan, pero desde un punto de vista netamente objetivo, uno pensaría que la ilustración es un arte que viene necesariamente de un vínculo comercial con algo y con alguien. Sí. O sea, en ese sentido es una cosa que se encarga por una cosa de plata. Entonces, piensa este ejemplo, aunque es fuera de contexto, pero piensa este ejemplo. ¿Por qué la gente ve menos legítimo el sexo por plata que el sexo por amor? ¿Sí? Polémica. Exactamente. ¿Por qué te parece mejor el sexo por amor que el sexo por plata? Porque dices que ese sexo es verdadero, es honesto, el otro es más turbio, más extraño, tiene como una cosa ahí. Entonces la imagen de la ilustración es una imagen que alguien te encargó por plata para que hagas la imagen que esa persona quiere, ¿sí? En ese sentido, uno podría decir que la ilustración es un arte prepago, ¿sí? porque te la están encargando. Entonces, desde esa perspectiva económica, pues las academias que están muy orientadas hacia lo filosófico, hacia la cultura, el pensamiento y el arte un poco altruista, de pronto en una burbuja tal vez de la realidad, sí, que son las facultades de arte también, pues ven como, no, el arte tiene que estar más cercano a una cosa como filosófica más que a una cosa como monetaria de comercio. Y ahí viene también otra discusión que seguramente tendremos más adelante, o seguro da para un capítulo sobre este encuentro entre lo que es ser artista y ser ilustrador, esta idea de, no sé, muchas veces de superioridad, superioridad moral. Sí, del que es artista, el que se desempeña en las artes plásticas, y el que es ilustrador, que como tú dices, trabaja como en un aspecto comercial, en un contexto comercial y para una marca, para una revista y demás. O por
por un encargo. Yo en cambio difiero de mis dos compañeros, porque desde mi punto de vista lo que veo en la ilustración y lo que siento de la ilustración es que es una categoría más del arte y que tiene tanto esta cosa prepago, que también sucede en las artes plásticas, me refiero a la pintura, la escultura, instalación y las nuevas artes contemporáneas, también tiene esta calidad de prepago, porque no vamos a negarnos, el arte contemporáneo, ya lo vimos en las ferias de arte, también tiene una cosa prepago bien fuerte, pero uno puede utilizar la ilustración como un lenguaje para decir cosas, y eso aplica dentro de las personas que trabajan en temas de ilustración dentro de sus casas, hacen sus libros álbum, sus libros ilustrados sin necesidad de ser contratados ni nada, y más tarde agarran esas ideas y esos narrativas y esas opiniones y las publican de alguna manera u otra, hacen fanzines. Es decir, yo siento que sí existe una cosa comercial, es un trabajo con un cliente, así como lo que decías de la prostitución o de pagar por sexo, lo que sea, que es una cosa que además permea todo el arte, no estamos hablando solo de ilustración, pero también existe una cosa donde el ilustrador tiene una voz propia, propone, y dentro de su propuesta hace otro tipo de cosas como exposiciones y demás. Entonces yo siento que estamos en un equilibrio de ambas cosas. Yo creo que es importante aclarar que ninguna de las dos posiciones que planteas es más legítima que la otra. O sea, ni la de ser ilustrador comercial o de tener una opinión propia, y pues hemos tenido discusiones al respecto aquí con José, que espero obviamente ya estén ya se han sanado las heridas. Sí, hubo heridas, ciertamente hubo corazones rotos, pero es importante, o sea, porque yo siempre he defendido esa idea del ilustrador comercial como en su más pura esencia, y que el que lo haga y el que decida orientar su oficio, decantarlo solamente a la ilustración comercial, es igualmente válido, igualmente inteligente, igualmente noble su labor respecto al ilustrador que decide emprender un camino propio e intentar encontrar... Sí, tienes toda la razón, Randy. Yo tal vez lo que quería decir es que la ilustración carga con ese estigma. A pesar de que como dice José, las demás artes lo hacen, en el arte contemporáneo también te encargan una cosa, a los artistas también le mandan a hacer el retrato, sí, o sea, lo mismo exactamente. No todo el arte contemporáneo es como el fruto del pensamiento, del amor del artista. Hay mucha cosa que es por encargo, pero la ilustración es la que carga el estigma. Desde la academia le ponen ese sellito de, es como un arte vendido comercial, porque simplemente sirve para... Pero es solo el estigma, o sea, no es que sea real, ni es que sea mejor o peor. Tú tienes razón ahí. Igual es paradójico, porque es que históricamente el hecho de ser ilustrador es alguien que hace una labor por encargo. Desde que se hacían estos encargos por la iglesia a pintores famosos, es un trabajo que se hace por un encargo y con un objetivo de adoctrinamiento de alguna manera. En este caso actualmente pues a veces lo será, a veces no es la idea de adoctrinar, sino ser un puente de comunicación entre alguien que quiere comunicar algo, contar algo, un texto, una portada de CD, a un usuario que lo consume o lo lee, ¿sí? Entonces, históricamente un ilustrador es un facilitador de una comunicación. Eso no me parece que tenga que verse inferior de ninguna manera. A otro tipo de oficio. Bueno, pues cerramos este capítulo mientras Randy se calma un poquito y vamos mientras Randy toma aire un poco sobre el tema. Que quieren exasperar a Randy, ya saben cómo hacerlo, con la primera canción, Randy, de nuestra playlist, en donde hay una conversación, una pregunta, una respuesta o algo entre dos personas, y con eso hacen música. ¿Cuál es la canción? Bueno, la primera canción de nuestro playlist del capítulo de hoy es de Bing Crosby y de Andrew Sisters, se llama Anything You Can Do, y pues ya nos vemos. Nos veremos. Anything you can do, I can do better than you can do. I can do. We can do. I can do much, much better than you. Ya estoy un poco más frío, ya me tomé un vasito con agua y no sé, me puse unas toallitas de agua tibia en la cabeza. Es que la verdad aquí detrás de cámaras... Sí, aquí hay, en las instalaciones de los estudios de Casatinta hay unas áreas húmedas, unas zonas de relajamiento increíbles. Le llamamos zona neutral o de salud mental para recuperación. Y es que la verdad, tengo que admitir que me sentí un poco dolido, un poco señalado cuando hiciste esta metáfora. ¿De la prostitución? Sí, la prostitución. Dije, tras de micrófono le dije, Beto, me está llamando puto, con todo respeto. O sea, es fuerte la metáfora, ¿no? Un poco... Randy, pero tú sabes que eres el mejor ilustrador de Colombia. No, sí, pero fue fuerte el concepto. Igual
lo que planteaba es ambas cosas son igualmente válidas. Lo que vamos a hablar ahora es como en qué momento ocurre esta fractura, de decir de que unos cuantos esfuerzos individuales dicen ya no más vamos a ser marginados por la academia, vamos a empezar a darle a la ilustración un lugar dentro de la educación, el lugar que se merece, una enseñanza más fortalecida y más enfocada a la ilustración y no como algo marginal, ¿no? Yo creo que la respuesta a eso nace justamente de ese vacío que muchos sentimos en las academias formales, ¿no? O sea, si se hablaba de ilustración en las academias de arte, yo no tengo experiencia en las academias de diseño, por eso no me atrevo a hablar de eso, pero en las academias de arte hablar de ilustración era hablar de mimos. Y a duras penas lo llevaban a cuestiones técnicas, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿quieres hacer ilustración? Pues dibuja bien un león. Y ya, eso era todo. Entonces, lo que vi es que varios ilustradores que ya venían trabajando, y aquí quiero traer a coalición a dos personas que son Claudia Rueda y Rhodes, en esas épocas empezaron a hacer sus propios talleres, y era como talleres que estaban dedicados a el tema de la ilustración y que justamente eran como espacios dentro de esas trincheras que mencionaba Beto ahorita, donde uno se sentía como otra vez en casa, ¿no? Entonces cuando fui por lo menos a los primeros talleres de Rhodes, eran talleres, los de Rhodes eran más que todos talleres técnicos, pero pues aprendí mucho pues a desarrollos técnicos, pero el taller que más me llamó la atención y que de alguna forma fue muy inspirador para todo lo que vino después fue el de Claudia Rueda, porque Claudia Rueda hizo un taller de libro álbum en esa época, pero nunca nos habló de, bueno, tome el lápiz de esta manera, dibuja caritas así, no. Todo el tiempo fue conceptos, historia del arte, historia de la ilustración, historia de la narrativa, semiología, semiótica, bueno, un montón de cosas, entonces, y cosas simbólicas también muy fuertes que yo no veía en las carreras de artes, ¿no? Supongo que supuestamente donde más se debe enfocar uno en eso. Y ella fue para mí una gran inspiración, y me empecé a dar cuenta que si no encontrábamos este nicho dentro de las grandes academias que supuestamente son las validadoras, ¿no? Si no encontrábamos este nicho, pues lo íbamos a hacer nosotros. Eso es una decisión punk. Igual es paradójico lo que mencionas de tanto de los talleres de Claudia como los de Rhodes, porque cada uno en su enfoque presenta lo que debe ser una buena ilustración o lo que debe encerrar un buen ilustrador en su portafolio, en su propuesta visual, que es un equilibrio entre el concepto y entre la cosa técnica, ¿sí? Ambos deben convivir en una buena imagen. Y hay otra cosa que también tienen que tener en cuenta, es que eso coincide con el desarrollo de la internet. Y es que, como te decía, hace 20 años pensar en un ilustrador era una cosa exclusivamente de nicho, de gueto, y pensado exclusivamente en el ámbito editorial, es decir, eran unas imágenes que aparecían en libros, si acaso en carteles, pero es que de repente la gente lo empezó a ver en las pantallas de sus computadores, empezó a ver imágenes de, no sé, ilustradores de todo el mundo, empezó a ver que eso podía ser en una camiseta, la gente empezó a tener cultura visual global, y eso pasó aquí, como pasó en Tel Aviv, como pasó en Bangladesh, como pasó en Sudáfrica, o sea, todo el planeta empezó a ver simultáneamente que las imágenes ya no estaban solamente en los libros, y eso abrió también un montón de posibilidades de decir, bueno, esto ya no es una cosa de nicho, de gueto, sino se amplió a un público pues más masivo. Es bien interesante pensar en ese aislamiento que obviamente viene a ser, pues se corta esa pared gracias a internet, como dices, pero pensar en ese aislamiento como verlo literalmente en los periódicos, en las revistas, en otras publicaciones, donde el rol del ilustrador, sin minimizar obviamente la labor de un caricaturista, alguien que hace historietas, se veía solo reducido a esa página, o sea, el que fuera ilustrador se veía obligado a enfocar su carrera a esa sección. Entonces los periódicos y revistas y demás entendían el resto de contenido editorial como, no sé, un artículo, una primera página, una noticia importante, un reportaje, una crónica, acompañado de una fotografía. Solo era pensado a partir de la fotografía, la solución visual o ese puente del que hablaba ahorita al texto y al lector era a partir de la fotografía. Entonces empezaron a entender que también la ilustración podía desempeñar ese papel, incluso muchas veces ser superior al de una fotografía o una imagen de archivo de stock, ¿sí? Retomando un poco lo que pasa en esa época, es que gracias al internet, que es lo que cuentas vos y a lo que estás diciendo, Randy, es que
uno empezó a sentirse identificado con otros. Me refiero a que uno empezó a darse cuenta que había otros que estaban pensando lo mismo. Era una cosa como salir del closet y encontrarse que hay otros que están en la misma onda que uno. Para mí, digamos que el ambiente, por ejemplo, del taller de Rhodes era un ambiente donde se juntaban ilustradores que estaban en distintos procesos, pensábamos muy diferente, todavía no sabíamos qué era eso de construir una comunidad, entonces había a veces como roces, pero ahí en ese sitio nos encontrábamos con Lorena Álvarez, con Wilson Borja, con todo ese combo inicial que empezó a empujar aquí las puertas en Bogotá, y Rhodes de alguna forma fue ese foco. En el lado de Claudia Rueda, las personas que se metían en esos talleres eran personas que estaban más abocadas hacia el libro, entonces ahí conocía a personajes con los que todavía estoy trabajando y que también teníamos el mismo interés. Cabe notar aquí que era un nicho muy pequeño, ahorita es un nicho grandísimo y de muchos grupos, pero en ese momento los grupos eran tan reducidos que todos nos encontrábamos en los mismos lados y era como una forma para mí de apertura del tema dentro de lo que es como el universo o la oferta cultural bogotana. Hasta en ese momento era exclusivamente esos dos espacios. Había una galería que se llamaba la Galería Colombiana del Diseño. Sí, es que eso en esa época eso era como ser metalero de pueblo. O sea, es como que es súper identificable. Como, ay, va el mechudo con la camiseta de calaveras. Ya, y habían 3. O sea, sí, eso era... Así funcionaba. Claro, completamente. La proliferación o la apertura de esos talleres que daban estos dos personajes. Seguramente hay más personajes que estoy obviando, estoy hablando de mi experiencia, pero yo estuve precisamente con ellos dos, dio como pie a que muchas personas primero se especializaran en el tema, o sea que, por ejemplo, lo de Rhodes, que era más técnico, la gente empezó a especializarse en labores técnicas en relación a los temas, a veces él metía alguna cosa conceptual, y en el lado de Claudia Rueda la gente empezó a especializarse en el tema del libro y de la historia y demás, y fue como una especie de primera capa. Para mí, pues ya obviamente la historia viene mucho más atrás y no voy a negar eso, hay otros personajes atrás, pero dentro de mi proceso fue esa primera capa de decir, listo, la universidad no me dio nada de esto y estos personajes particulares, Rhodes lo hacía en su casa, literalmente, Claudia Rueda alquilaba un espacio, me acuerdo de Uniandinos, en la 90, y eran como underground, era como ir a un concierto de punk underground y encontrarse con un poco de punkeros que pensaban lo mismo que uno, era muy muy interesante. Hay otra cosa respecto de lo de la internet también, y es la plataforma de Flickr, que Flickr fue como la primera red social de artistas que hubo en el mundo, y bueno, tú decías, sí, hubo mucha gente antes, y claro, si nos vamos a los 80s, pero digamos hablando en este contexto del siglo XXI, pues que es el que nosotros nos tocó y estamos como forjando y manejando, sí es más o menos la cronología como lo que tú dices, y sí, básicamente uno tenía un grupo de gente con ideas afines, con las cuales se hacía como una pequeña comunidad, pues no, tampoco como clandestina o algo así, pero sí era como un underground del arte, en que se construían cosas a partir de lo que uno veía y uno quería llegar a cierto punto, pero ¿quién te enseñaba lo que necesitabas para llegar allá? ¿No? Entonces ahí estaba como la gran pregunta de, bueno, ¿cómo yo hago para llegar a ese nivel que quiero? Después de estos esfuerzos individuales que empezamos a ver, obviamente, y con los que muchos de nosotros empezamos a aprender, a entender cómo funciona el oficio, a proyectarnos, a hacer comunidad, a empezar a dialogar, a empezar a armar exposiciones, empiezan a aparecer espacios como Casa Tinta, por ejemplo. Ahora hay pues un número de espacios, están los de La Simbra ahorita. La Simbra, está Sinestésica, está los de Blanc. Entonces cada uno, incluso está la variedad ahorita que son espacios especializados en determinados rangos de ilustración. Por ejemplo, Blanc es muy hacia el concept art y demás. Ahorita La Simbra, que lo arman Julián Narváez, Wilson Borja, Jorge Lewis, perdón si se me escapa alguien de ahí, como que está abocado mucho a la parte analógica, gráfica, súper fuerte. Está Taller 3, que también hace grabado. Sí. Se nos van a escapar mucho, esto no es que vamos a nombrar los únicos, sino hay muchas más como lugares que se están creando. Pero me acuerdo un poco una anécdota que tú me contabas, Randy, y es que precisamente yo aprendí en talleres con Claudia Rueda, Rhodes y más adelante con otros, pero sé que Randy Mora justamente estuvo en un espacio en ese momento que se llamaba Mapa Teatro, si no estoy mal. Mapa Teatro. Bueno, ese era un espacio como de talleres individuales, más no de talleres de docencia, de enseñanza, sino que estaban fotógrafos, pintores y demás. Una casa muy vieja, hermosísima, a la que con unos amigos, ya he contado esta historia 1000 veces, que con unos amigos llegamos a hacer un estudio de diseño.
y no hacíamos nada porque no había ni computador, pero había vino y había un asiento viejo y mucho sol hermoso entrando por la ventana. Y simplemente empecé a ver lo que hacían otros artistas, y pues era más que un ejercicio de hacer puntualmente, era como entender, uy, hay gente que hace esto, uy, hay gente a la que le pagan por esto, uy, hay la cosa en la tentación de prostituirse. Puedo vender mi cuerpo. Sí, no, ya que tú pusiste la metáfora, yo me quedo con ella. Pero no, bueno, no es que yo también salí de la universidad a venderme, salí de la universidad a hacer carátulas de revistas y artículos, ¿sí? Trabajar a hacer la portada para la reseña de Julieta Venegas en Rolling Stone, ¿sí? O sea, yo también hice eso. Entonces, en vez de, como haría una prostituta, en vez de empezar a engallar mi cuerpo, empecé a engallar mis habilidades, ¿no? De manera... no hay ofensa en estos comentarios, no quiero que sientan ninguna forma de sarcasmo ni nada. Una publicidad de Caladril para Randy. Quiero añadir un poco acá, y es que lo que estoy viendo acá es que los tres estamos forjados fuera de la academia, o sea, la academia de alguna forma nos dio para mí me dio una base por lo menos, pero todo lo que tiene que ver con ilustración y todo lo que yo ahorita sé de ilustración no fue por la academia, o sea, fue en general por esta cosa que sucede en otros espacios, por tener ese profesor que en mi caso fue Diana Castellanos, a los que les podía absorber cosas y que de alguna forma también estaban jugando a la periferia, ¿no? Pues fíjate que por ejemplo en mi caso no hubo ninguna suerte de acompañamiento docente o de academia puntual, porque pues cuando yo llego a Mapa Teatro fue llegando aburrido de mis clases de publicidad en la Tadeo, donde no había ningún tipo de background artístico ni nada. La academia, al menos en mi caso, fue sitios como Flickr, por ejemplo. También estaba DeviantArt, que creo que era otra página súper legendaria en el aspecto artístico, donde el aprendizaje era a partir de observación y de ejercicios de imitación. Y no había un profesionalismo, o sea, es decir, tú podías ver una imagen increíble en DeviantArt o en Flickr, pero no te decía que era hecho por un ilustrador profesional, sino una persona la hizo ya, y una persona muy talentosa y ya, ¿sí? Entonces no tenías que tener cartones, créditos, credenciales, nada, o sea, era la vida real, más democrático. Es democrático, y era la credibilidad de la calle, o sea, tienes talento y lo haces bien, demuéstralo, y eso es lo que... Por eso hay una frase muy famosa que dice como, nunca jamás será lo mismo un fab de Flickr, un favorito de Flickr, que un like de Instagram. Nunca jamás. Porque esos tú se los pensabas. Sí, o sea, tú solamente al que decías como, y es que ese trabajo es increíble, le das esa estrellita de Flickr. Y era tan vasto que Flickr tenía tiene una colección de tus favoritos. Sí, y tú puedes ver, y la curaduría que tú mismo haces de esos favoritos, pues esa era tu verdadera escuela, ¿no? Sí. Tú querías hacer una imagen como la que le diste de favorito en Flickr. Sí, literalmente. Lo que a mí me enamoró también parte de la ilustración fue esa idea de que yo podía ser parte de ese campo también sin ser el mejor dibujante. No se trataba tanto de un virtuosismo técnico, sino de saber que tenías algo para decir y podías decirlo de una manera muy particular. Y creo que lo hermoso y lo chévere de la ilustración y de ver el abanico de ilustradores que admiramos es que cada uno comunica de formas muy distintas. Bueno, antes de seguir, que vamos con la siguiente canción. La siguiente canción nos las va a presentar Beto, que Beto puso también aquí música, justamente siguiendo nuestro playlist, y es... Bueno, entonces yo les voy a presentar un rap, ¿sí? Un rap británico. La idea de pensar en algo que contesta y responda, ¿no? Pues hay muchas canciones que me vienen a la mente. Le decía a Randy que este clásico tropical del General de Rica y Apretadita es una gran canción en donde la chica le pregunta y como, ay, tenía que ser un hombre, y que le dice que no me trates de engañar, y entonces el otro dice, eres muy astuta y no sé qué, y será tu prima. Sí, ese es un diálogo muy pícaro, sí, muy latino. Pero es una canción que todo el mundo conoce, ¿no? También como que no sería como nada sorprendente. Pero entonces traje una que es de un rapero británico que se llama The Streets, una canción como del 2001 que se llama The Irony of It All.
Y la canción es un diálogo, pues básicamente es el mismo cantante haciendo voces diferentes, pero entonces él hace la voz de un borracho o de un alcohólico contra un marihuanero. Entonces dice como que el borracho, pues el alcohólico, tiene una superioridad moral sobre el marihuanero porque pues no está infringiendo la ley, pero el borracho va y se casca en la jeta y le pega al otro y arma desorden, mientras que el marihuanero está pidiendo pizza a domicilio en la casa y no está haciendo nada. Entonces el criminal resulta que pues es el marihuanero que no le hace nada, mientras que el otro va y hace destrozos en la calle y se pelea con todo el mundo y manda a todo el mundo al hospital y hace gastar al gobierno mucha plata en los accidentes de reparación de los borrachos. Entonces pues es una canción muy divertida. Listo, entonces vamos a escuchar esa y ya volvemos con la siguiente parte del capítulo. Bueno, siguiendo acá con nuestra discusión, nos estábamos preguntando acá un poco la razón, o sea, como por qué, por ejemplo, en otros países sí esta cosa de la ilustración sí ha tenido un lugar desde el principio como importante, si hay una academia, si hay una carrera de ilustración completa y ¿qué fue lo que generó que acá no pasara eso? O sea, no sé, ¿por qué acá en Colombia o en Latinoamérica no se ha entendido el oficio de ser ilustrador como algo digno, pues, de un programa académico completo? No sé. Pues mira, eso es una gran pregunta y pues no tendríamos obviamente la respuesta, pero podríamos como indagar y pensar, bueno, la Academia de Arte, por ejemplo, en Colombia llega a finales del siglo XIX, ¿no? Como 1886, y es curioso porque llega súper tardía. Sí. O sea, cuando la arman acá y felizmente la inauguran, y con la exposición de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos y al fin tenemos academia, ya eso es súper obsoleto. En ese mismo instante que hacen la academia, ya están los impresionistas en furor, entonces como ya para qué putas, ¿sí? Eso es como si aquí en este momento llegara la máquina de escribir. Sí. Y en el mundo está con internet. Sí, entonces más o menos ese es el desfase. Luego con el diseño gráfico también llegó súper tarde y fue pues una gente que tuvo la oportunidad de ir y estudiar por fuera, en Suiza, en Estados Unidos, o estudiar con los maestros, ¿no? Con Paul Rand o con los artistas, digamos, de principios del siglo XX, o con Le Corbusier, y volvieron, no sé, Consuegra o Dickens, pues como estas leyendas que trajeron como, mire, es que eso no es simplemente dibujar, sino también hay una técnica del diseño, sí. Y ellos formaron ellos mismos la academia. A mí se me ocurre que entonces no ha pasado eso porque pues tal vez no existió nunca la persona o el grupo que consolidara eso de una manera como tan sólida, ¿no? Y que ahora está pasando un poco, pero antes no existía como curioso, y también de pronto lo alentador en el sentido de pensar que esos grandes eventos y las cosas que moldean al mundo, o a este mundo que nos tocó, se basan en esfuerzos individuales finalmente. O sea, tanto lo que está pasando ahorita en la ilustración, en las clases de ilustración, en los talleres y demás, como lo que pasó en el ámbito artístico, en cualquier no sé, iniciativa. Piensa en el Festival de Teatro de Bogotá. Eso es porque Fanny Mickey se metió eso al hombro y dijo, voy a llevar esto y lo vamos a hacer en un lugar absurdo como Bogotá. Pensar lo posible, o sea, el principio, o sea, prender la mecha se parte en eso, en no verlo como algo imposible, sino decir, hey, si queremos que pase, pues empiezo haciéndolo. O sea, suena absurdo, pero es tan simple como eso, y seguro José sabe más de... La cosa ahí es que me di cuenta, ahorita pensando de lo que hablaba Beto, de lo histórico, es que con el asunto de los talleres, como que volvimos, en el buen sentido de la palabra, a esa época donde si uno quería aprender algo, ya se iba directamente a aprender con un maestro, ¿no? Era como, me interesa este personaje por la forma en que piensa, y no a la universidad en el sentido estricto en que en la universidad uno no selecciona a sus maestros, sino que los maestros simplemente dan una clase y las personas entran en esa clase. Un poco arrancando ese tema de cuál es la diferencia entre los talleres de ilustración o de dibujo, lo que sea que uno da en casas particulares, que no son oficiales ni formales, es decir, la gente que los toma sabe que no va a recibir ni un diploma ni nada, y que además no le van a poner nota,
y las academias de arte o más formalizadas y las universidades donde sí hay una estructura claramente puesta, pues gubernamental, donde una persona pues escala en un semestre a partir de distintos cursos y recibe nota y etcétera. Yo con los casi 10 años que di clases en la Universidad Javeriana y pues teniendo todo tipo de experiencias con estudiantes, y también dando clases desde antes de que empezara Casa Tinta, que ya van a ser más o menos 7 años, casi que arranqué de forma paralela esos dos procesos, y lo que pasa es que en la universidad es mucho más probable encontrarse gente, aunque parezca extraño, porque va a parecer muy extraño en las artes, pero es mucho más probable encontrarse gente que no esté interesada, en los talleres, donde el 80% está completamente interesado, también por la actitud o la forma en que toman las cosas. Cabe señalar pues que los talleres son mucho más cortos que los semestres, entonces seguramente las personas tienen una disposición diferente por eso. Pero dentro del área gráfica no solamente está la ilustración, ¿no? También está el diseño gráfico, la diagramación, está algo de cartelismo, está lo que es grabado. Y las personas pues que se necesitan terminar su área gráfica dentro de una facultad de artes deben ver todas las materias. Entonces de alguna forma no significa que todos quieran ser ilustradores. Dentro de esa enseñanza, lo que hicimos por lo menos varios profesores en la Javeriana, eso no es un crédito mío ni de nadie en general, en realidad ha sido como un proceso en nube de mucha gente que ha impulsado en los últimos años, es meterle a la gente que el asunto de la ilustración no es un problema técnico, es decir que no es solo un problema técnico, es decir que en las materias de ilustración no se enseñan técnicas. La facultad debe ofrecer esas enseñanzas técnicas y llegan a la ilustración a pensar las imágenes con objetivos particulares, ¿no? Dentro de los talleres que ofrecemos, por ejemplo, en la casa, hay unos talleres que son puramente técnicos y otros talleres que son más conceptuales. Entonces es como los que han tomado el ciclo, por ejemplo, que ofrecemos de ilustración, van en ese vaivén entre lo técnico y lo conceptual, que es lo que nos interesa. Y es una cosa que aplicándolo, o sea, ya poniéndolo en marcha, ya llevamos, con el ciclo ya llevamos casi 2 años, ya poniéndolo en marcha, da cuenta que, bueno, los que lo toman, algunos se vuelven creadores, otros no, o sea, los procesos de las personas son muy diferentes, no estamos como obligando a nadie a nada, pero sí por lo menos haces una especie de apreciación de la imagen lo suficientemente fuerte para que las personas sepan cuándo una imagen dice y no dice. Entonces es como dentro del gran panorama, que es gigante, lo que había experimentado yo desde las clases que di. Bueno, ahí te me adelantaste un poco, tocaste 2 temas que quisiera, pues ya que los respondiste tú, preguntarle a Beto y que nos contara un poco también de su experiencia. Esta comparación interesante de lo que es enseñar en un taller donde hay una iniciativa propia, donde es un grupo pequeño, donde no hay un sistema como de calificación, de premiar y castigar determinada actitud del estudiante, sino literalmente él paga su taller y verá si va o no va a haber nada, simplemente hay como un certificado al final y demás. ¿En qué modifica ese principio de alguna manera? Eso por un lado. Y segundo, entendiendo que no siempre fue así donde se presentó ese equilibrio entre lo técnico y lo conceptual, ¿cómo has visto ese? Porque creo que todos lo hemos notado, ese fenómeno de volver todo técnico y de volver el problema de la ilustración y el problema de pensar o de entender la imagen un problema técnico, un problema de virtuosismo, simplemente de oficio, de técnica, ¿sí? Bueno, es una cosa ahí bastante amplia, bastante compleja. Por un lado hay diferencias evidentes, ¿no? Lo que decía José de un estudiante que está 100% interesado y enfocado y con su dinero hace un taller, que por lo general es un estudiante que está en un estado avanzado en la universidad, o ya es un joven profesional, o es una persona profesional con experiencia que tiene un interés particular, por ejemplo, en un tema, y ya entonces tiene una aplicación y un ritmo muy diferente a una persona de 20 años que está descubriendo y aprendiendo cosas y que está viendo a ver qué es lo que puede interesarle o para qué puede servir, ¿no? Y como docente uno tiene que entender los diferentes, ¿no? En uno también debe prestar una orientación en una universidad para decirle a una persona, identificar cuál es su habilidad. No se trata simplemente de decir, es que usted no sirve para esto y ya. Yo el ejemplo de mi experiencia como docente más grande de eso fue una vez di un módulo de dibujo artístico en una universidad en Panamá, donde tenía estudiantes de diseño gráfico. Además era otro país, otra cultura, otros referentes de los estudiantes,
donde yo tenía que seguir un programa, ¿no? Entonces en el programa decía, no, hay que enseñarles sombras. Entonces y había un pelado que el man no podía con las sombras, y entonces y nada, y intentaba, y el tipo tenía la mano pesadísima y no la lograba, y pues básicamente se iba a rajar, y yo no sé por qué a mí se me ocurrió decirle al man como, venga, tome un Sharpie y dibuje, y de repente el man descubrió que lo que o sea, su lenguaje y su forma de expresar y su sentir y su intuición era el alto contraste. El man no servía para hacer sombras, servía para hacer blanco y negro, así como muy a lo Frank Miller. Entonces ahí entendí, pues claro, el sistema está ahí sesgado hacia unos contenidos que quién sabe quién los puso, que quién sabe quién pensó, o sea, como que quiere que todo el mundo sea una especie de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, y ahí eso me cuestionó mucho respecto a la labor del docente, ¿no? Básicamente es descubrir los talentos pero pues digamos en una universidad colombiana, pues eso es algo como pues no es recompensado por la cantidad de trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, no, el sueldo no es proporcional a descubrirle el talento a 30 personas. Entonces, pues tú también por tu salud mental y tu comodidad, pues listo, hizo sombras, funciona, no funciona, bien. Y hay otra cosa también importante, y es la brecha generacional, ¿no? Porque ya cada vez las personas son más jóvenes y tú eres más mayor, entonces pues ya tienes una forma diferente de comunicarte, entonces tú interpretas como apatía o como desinterés cosas que son inherentes a las generaciones nuevas, y no es que sean apáticos ni sean que les importe nada, sino que tienen otras formas de entenderse y de comunicarse, entonces eso te lo hace difícil. Y por otro lado el taller al también reunir de gente de todos lados, pues te pone una obligación también, o te pone una complicación. Aparentemente uno diría, no, pues es más fácil, pero como llega gente también buscando de otras disciplinas o buscando algo entretenido que hacer con su tiempo, pues a ti te toca rediseñar la experiencia educativa y rediseñar la experiencia de aprendizaje, de forma que no sea el acartonamiento de la universidad, porque en la universidad tú tienes el poder ya de entrada, porque es una estructura vertical. Entonces, así tú no quieras, ellos van a decir, profe, puedo, no puedo, sí, te van a estar como si uno fuera una especie de policía ahí y que le están pidiendo permiso, y uno tiene ese poder sobre ellos de decir, usted pierde o usted no pierde. Entonces pues ya como que todo se normaliza de una forma como muy policiva, también represiva, que eso no tiene el taller libre, pero entonces eso te obliga a, más o menos como dicho en palabras como muy coloquiales, a construir más severidad. Y entonces tu experiencia, tu taller tiene que ser más vendedor o más entretenido, o tener como ciertas cosas, y eso te toca prepararlo más, diseñarlo más. No es simplemente como, mire, las cosas se hacen así, punto, y ya, y usted lo hizo bien mal, porque así la gente no vuelve, porque la gente está buscando otras cosas también. Por otro lado, está tocar este fenómeno del que había hablado, de cuando se enfoca demasiado en un aspecto técnico, un aspecto de ejecución. Sí. La otra pregunta, que es como ha sido la vertiente más común en los talleres, que es decir, vamos a resolver un problema de cómo dibujar un cuerpo humano, cómo dibujar una cabeza, cómo resolver algo en acuarela, pero ¿dónde queda el pensamiento de la imagen? Y eso da cuenta pues de ver en entregas de tesis o entregas finales en una academia o en entrega en un taller, que se ve esa ausencia de eso, se ve puntualmente porque precisamente por la cosa cultural y por la ausencia de una presencia más fuerte de la academia y del imaginario de lo que se hace como ilustrador en nuestra mentalidad colectiva, hace que la gente ya tenga una idea predeterminada. No, es que ser ilustrador es dibujar bacano. Sí, es como el dibujo chévere, el dibujo del anime, el retrato de mi músico favorito, y no como una imagen que construye opinión, que genera contenido, que genera ¿sí me entiendes? Sí, claro. Es una polémica pregunta que vamos a resolver en la siguiente sección, pero yo voy a dejar esto abierto para que lo pensemos después de la siguiente canción, y es que así como yo he visto que hay una tendencia al preciosismo técnico en ilustración y con eso tener algún tipo de validación por el internet o lo que sea, me he dado cuenta que también hay una reacción del antipreciosismo técnico que también tiene una validación. Entonces como
Los ilustradores cool dibujan terrible, pésimo y asqueroso, y los ilustradores cool también dibujan bellísimo, preciosísimo, y entonces estoy yo en esa duda porque uno al final como que el mundo ha validado las dos cosas, ¿verdad? Valida el retrato de Frida Kahlo hecho en grafito súper fotográfico, y validan el retrato de Frida Kahlo hecho con 3 líneas asquerosísimas y muy terrible. No estoy diciendo que la economía de línea esté mal, estoy diciendo que pues ya saben a qué me refiero, a ese dibujo burdo, inmundo. Entonces estamos como ahorita estamos en esas dos vertientes, y vamos a responderla después de escuchar esta canción. Sí, ¿qué les parece si nos vamos al cuarto de enfriamiento? Mientras suena la canción, va a sonar una canción de Jorge Drexler y María Rita que se llama Soledad, y ya volvemos. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Estamos de vuelta. Ya calmados. Sí, calmados. Igual tú dejaste una puya ahí que tenemos que sacar porque quedó ahí como en el aire, que es estos nuevos sismos dentro de la ilustración, que tú llamas el excesivo preciosismo y el excesivo asquerosismo en la práctica del ilustrador. Yo voy a dar mi opinión antes de cederles el micrófono a ustedes, y es que lo que yo veo es un problema dentro de la estructura educativa, ya sea en academia o en taller, que es enfocar demasiado la cosa a un problema técnico, un problema del quehacer, de la habilidad. Pienso que este fenómeno de ver el ilustrador que se emociona y que solo se concentra en hacer, no sé, el retrato de su cantante o toma como referente su banda favorita, Frida Kahlo. O a Frida, sí, ya, Frida sabemos que es un problema importante en redes, el meme de Frida. Entonces, para empezar a acabar con esto un poco, es como entender que la ilustración sirve para pensar y para plantear muchísimos problemas con una solución visual, un problema, no sé, de una opinión, un problema de un evento político. Sabemos que la ilustración ha sido un arma poderosísima dentro de la denuncia y dentro de la propaganda, históricamente hablando. Entonces, entender que no es solo una cosa de ser hábil o de, no sé, volverme el mejor dibujante o el mejor pintor, sino de que yo puedo generar un reportaje de mis tiempos, puedo generar una opinión, puedo hacer ruido, puedo generar denuncia, puedo dar una cuenta de lo que está pasando históricamente o, no sé, en el mundo, o hacer una denuncia respecto al clima, al ambiente político, porque la ilustración es tan poderosa y la imagen es tan poderosa que puede llegar a esos ámbitos y puede generar un cambio de opinión, y puede hacer ese tipo ya que nosotros decidimos que nuestra forma de comunicarnos ante el mundo es esa, a través del lápiz. Esa es nuestra arma, la pluma, el lápiz, el pincel. Entonces, entender que la imagen sirve para eso, pero ¿cómo se llega a eso? No se llega solo a partir de la resolución técnica y formal de una imagen, se llega ahí a partir de empezar a pensar la imagen y entenderla como la capacidad de resolver o de lograr eso, ¿sí? Finalmente es una cosa, un aspecto de teoría, de falta de discurso, como decía José, de entender de semiótica de la imagen, que seguramente en la academia se ve de forma aislada, pero para otros propósitos, no sé, en diseño gráfico, en publicidad, se ve semiótica cinematográfica o la semiótica pura enfocada al estudio del símbolo y demás. ¿Cómo podemos aplicar ese aprendizaje más de teoría dura a aplicarlo a este oficio para empezar a acabar con ese fenómeno, con esos sismos de los que propuso José inicialmente? Dan ganas de hacer un podcast que se llame Teoría Pura y Dura. Teoría pura y dura de ilustración. Pues sería chévere, yo iría para esa, sí. Bueno, respecto a eso de esos extremos, pienso que volviendo al tema del amor, sí, sería como si tú estás saliendo con una persona que es muy bella, muy linda, pero muy bruta, sí, o prefieres salir con una persona que es muy fea,
muy inteligente. Pero, ¿sí? A ver, Entonces, yo estoy diciendo que los dibujos que están en el otro extremo tampoco es que sean dibujos inteligentes. O sea, aquí me estoy refiriendo a solamente el desarrollo o la resolución formal. Es decir, que tanto el precioso como el asqueroso, si lo podemos llamar así, son dibujos sin contenido. bueno, entonces, mira, entonces son 3. Que una persona muy... son 4 en Está realidad. la bella inteligente. Está la bella inteligente, el bello inteligente. Para que no sea de género. Sí, para que no sea bello o bella inteligente. El bello o bella bruto o bruta. El feo o feo bruto. Y el feo o fea inteligente. Exacto. Entonces, finalmente yo diría que, pues en este mundo de diversidad, pues uno puede sentirse atraído a cualquiera de esas personas, y no creo que necesariamente sea mal si uno escoge, si se siente bien estar con una fea bruta o un feo bruto, o si le gusta estar con un bello inteligente. Pues sí, depende como de los desarrollos de cada persona, y en este caso con las imágenes creo que es un poco así. Yo creo que también el dibujo netamente técnico, netamente fetichista, netamente formal, netamente académico, pues también tiene su público y también tiene la gente que le gusta, ¿no? Y finalmente si la gente va y se hace un tatuaje, pues dice, bueno, pues que sea bonito ahí. ¿Y qué significa tu tatuaje? No, pues es un Pikachu. No importa, ¿sí? Si la gente se siente pues cómoda con eso. Ahora, si ya lo pensamos como... Bueno, y creo que las enseñanzas deberían estar pensadas también como para cada nicho, ¿no? O sea, es decir, una escuela de formación de artesanos de la imagen, pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Enseñarle a la gente como... No sé qué tendría necesariamente de malo, pues respecto a la ilustración como oficio. Ahora, personalmente, pues claro, uno prefiere que las imágenes sean bellas y sean muy, muy poderosas y que muevan en el corazón de la gente y el intelecto, de acuerdo. Ese es el mundo ideal, pero si nos ponemos en eso, llegamos también como a una especie de suprematismo ahí medio nazi raro, de como solo los mejores merecen como publicar, y entonces como que, pues no sé, yo creo que también el colesterol tiene que estar presente en la vida, porque no podemos así como esta como ortorexia ahí de la sanidad y que todo es un purismo. Y entonces creo que también uno tiene que estar como entendiendo los determinados contextos. Ahora, sí lo que sí sería chistoso y como que ahí es donde está el problema, es como cuando empieza uno a defender su postura como que es la más bacana y la más valiosa, y ahí sí pues yo creo que vuelve y se generan esos ismos ahí de barristas. O sea, eso es puro barrista. Entonces es ahí como, yo soy de la camiseta de los perfeccionistas y puristas, y si usted no sabe hacer la sombra bien, pues ya eres un mal artista. Y el otro es que si tu imagen no es inteligente y no tiene, pues entonces ya eres un mal artista. Y pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero caer en esa tan estricto, finalmente todas las imágenes, piensa de aquí a 100 años, todas las imágenes que se hagan van a significar una cosa completamente diferente. Incluso las más inteligentes que nos parezcan ahora, las más profundas, pueden ser súper mensas y súper pendejas y súper inocentes a los ojos de la gente del futuro. Bueno, si existe gente en el futuro, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿sí? Pero entonces el punto como que a mí me preocupa es como esa inmovilidad que genera cuando uno se para en esa posición como barrista tan fuerte, porque le impide a veces acercarse al otro, así como la persona que se dibuja los dragones así perfecto con plumilla, y entonces ya ve algo medio que el ojo le está torcido, entonces ya no, eso no, ya no lo veo, ya no compro ese libro, ya ni siquiera lo ojeo, no me interesa. O la persona que ve entonces como una cosa súper preciosista, no, eso es puro académico, pura artesanía, ya no me interesa, ¿sí? Entonces como que eso es el verdadero como problema de eso, ¿no? Como cerrarse a poder disfrutar que también hay espacios para cada cosa. Creo que por eso finalmente es que en el capítulo de hoy se llama Locademia de Ilustración, porque igual que en la película, o sea, no es gratuito el nombre, ni fue una ocurrencia acá que
2 minutos antes de empezar, ay, ¿cómo le ponemos? ¿Locademia? No, si hay un trasfondo ahí, es que, si recuerdan bien en la película, era cuando el Departamento de Policía de Estados Unidos se vio falto como de talento, entonces empezaron a reclutar a todo el que quisiera o que se sintiera capaz de ser policía, sin serlo aún. Entonces está el tipo que es un freak, el tipo que es un nerd, está el que es solo fortachón, está el que es chistoso, y todos sienten que tienen algo para ofrecerle al campo, y uno ve que en medio de lo cómico y lo extraño y lo raro que pueda parecer esa interacción, tienen un final feliz y no sé, le ganan a los malos y demás, y todos se hacen amigos y demás. En la ilustración, pues como tú decías, evidentemente hay un campo para todo. Me refiero comercialmente hablando. Habrá necesidades de clientes, digamos, en el ámbito publicitario, en los que se requiera un evidente preciosismo y elaboración de la imagen, porque por una u otra razón se va a presentar en la etiqueta de un producto o en un afiche gigante en el que la imagen no va a tener que contar mucho, no va a tener que ser muy narrativa, sino va a requerir por el mismo brief un impacto visual. Y finalmente la imagen tiene que ser eso. Y el hecho de que la imagen logre ese propósito, pues ya le da validez. Habrá otros en los que se requiera una cosa de mayor potencial narrativo, no sé, un libro o álbum en un aspecto editorial. Habrá otro cliente que requiera una economía visual o una imagen mucho más burda, pero que comunique mucho más. No sé, pienso en prensa, en un periódico, en una imagen que se debe entregar en 2 horas, en una viñeta en blanco y negro, que sea una imagen que requiera una lectura más rápida. Estará también el cliente que requiere la ilustración así súper trash, que no dice mucho y es medio sucia, no sé, para una camiseta o para un disco, ¿sí me entiendes? Una banda que se sienta más identificada con esa forma de comunicar. Entonces, volviendo a lo hermoso de poder ser ilustrador, es que está la posibilidad de enfocarse en cada cosa. Eso no quita que para lo que sea que vayas a hacer se requiera un interés y un estudio genuino para y todo con lo que tú dices de la Locademia, finalmente hay que recordar, y pues a todas las personas que están oyendo, que ser ilustrador en Colombia es un nicho, hombre. O sea, es un nicho. Somos, ¿qué? ¿500 personas? Ni siquiera. Entonces, cuando uno le está echando tierra al trabajo de otro, es como, o sea, somos 500 huevones ahí haciendo lo mismo, y si nos peleamos entre nosotros, entonces no tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que apoyar, así a uno le parezca malo el trabajo del otro, vaya a la exposición, compre el fanzine, apoye. O sea, es que generar eso como si fuéramos, como no sé, Berlín, Nueva York, que hay como 5.000, 15.000 ilustradores, pues bueno, eso tiene sentido. Pero aquí básicamente estamos construyendo día a día el campo, el oficio, la escena. Entonces pues también como venirnos ahí a poner en esa como superioridad moral de como mi línea de trabajo es más chévere, pues no tiene mucho sentido. Y pues a los ojos de cualquier escena de una ciudad como más vibrante y más prolífica, pues eso se ve ridículo, ¿sí? Es como 2 gatos ahí peleando con cuál de su pelaje es más fino, ¿sí? Son los únicos 2 gatos, exactamente. Es un poco de ese patriaboísmo ahí que tenemos heredado desde la lucha por la independencia. Entonces como salgamos un poco de eso también, ¿no? Como que esa idea de la Locademia es muy chévere, porque pues nos permite como decir, bueno, está la diversidad y eso sirve para algo en algún momento. Yo siento que igual no hay que dejar el sentido crítico, pero no implica una guerra en ningún momento. Sí, a ti te puede gustar o no gustar y opinar y decir que porque algo puede ser culturalmente más interesante, más relevante y ya, pero eso no te hace a ti como que... Darío II desviar un río encima de la ciudad para tumbarla. Exacto. Un poco retomando también lo de la Academia, que sí fue muy bien pensada conceptualmente, Randy, muy bien. Yo siento que la imagen, a medida que uno la va haciendo, como que te pide el nivel técnico, o sea, como que tanto el nivel conceptual como el técnico estén equilibrados, y no necesariamente, o sea, no es directamente proporcional. No significa que un gran concepto requiere una técnica preciosista, ¿no? Un gran concepto requiere una técnica que el concepto la pide, o al revés, ¿sí? Entonces es como buscar ese equilibrio que no tiene que ver, para mí, en el desarrollo técnico en el sentido estrictamente
relacionado con la belleza, ¿sí? Sino en un desarrollo técnico que esté como equilibrándose con lo que se está proponiendo a nivel conceptual. Entonces hay personas que necesitan más que todo una narrativa rápida y sencilla, entonces el dibujo es supremamente burdo. Uno no necesita que el dibujo sea precioso, o precioso en el sentido estricto académico de copia de la realidad, porque puede interrumpir una narrativa rápida. Pero hay otros que sí necesitan eso para poder desarrollar sus conceptos. Eso sí tiene que ver con las dos cosas. Aquí el problema es que no se nos vuelva a un ismo, justamente, como una vertiente, ¿no? Lo que decía ahorita Beto, ¿no? De ponerse la camiseta de... Siento que aquí Instagram juega un papel, está empezando a jugar un papel importante porque dentro de los nuevos medios y dentro de las nuevas generaciones se está volviendo validador. Y eso puede ser otro tema de aquí en adelante. Pero por ahora, yo creo que con esto vamos concluyendo con canción. Vamos cerrando. ¿La puedo presentar esta vez, Randy? Sí. Vamos cerrando con canción, pero antes le hacemos la pregunta a Beto, que lo echa al agua un poquito. Y es que nosotros en los podcasts siempre damos un secreto para ser feliz. Entonces yo quiero que les digas a todos cuál es el secreto para ser feliz. Bueno, el secreto para ser feliz es entender que el proceso del sueño, o sea, dormir, no es una cosa pasiva, no es lo contrario de la actividad. El proceso de dormir es un proceso activo y es un proceso de reconstrucción. O sea, el cuerpo se reconstruye y como el cuerpo necesita toda la energía para reconstruirse, reconstruir la mente, reconstruir los tejidos, reconstruir los sistemas, el cuerpo tiene que apagarse y no puede hacer las dos cosas al tiempo. Entonces apaga una parte para reconstruir y es como que todos los mecánicos están ahí reparando todo para volver a aprenderse. Entonces, si tú entiendes que el proceso de dormir es una cosa positiva y es una cosa activa, pues ya tú no entiendes que tienes como una cosa binaria de día-noche como prendido y apagado, sino son dos prendidos. Entonces dormir bien es el secreto de la felicidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa que quieras decir, Randy? Nada, que nos vemos en el próximo episodio, con suerte con otro invitado. Ya saben, pueden escribir sus sugerencias y demás a ilustracionpuraydura@gmail.com y no olviden que Ilustración Pura y Dura es el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Carajo, nos vemos. Hablando de dormir, los vamos a dejar con la última canción, que es una conversación entre un hombre y una mujer. El hombre está tratando de convencer a la chica para que se quede a dormir con él. Se llama Baby It's Cold Outside y la canta Nina Simone con Ray Charles. Nos vemos una próxima, bueno. Chao. Betty, it's cold outside. I've got to go away. Betty, it's cold out there. This evening has Been hoping that you drop in. so very nice. I'll hold your hand. They're just like My ice. mother